Saludos, mi nombre es Ángel Benave de Jesús y estoy aquí junto a mi esposa Yulisa Leonardo, bendiciones. y estamos aquí para presentarles nuestro testimonio, esperando que sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, Yulisa es una joven, prácticamente me crié sin mi padre. Mi padre me dejaron en República Dominicana siendo yo muy pequeña de edad. Como todo niño, crecer sin sus padres para mí fue una vida bien sufrida, de mucha soledad. Junto con mis hermanos nos tratamos uno de los otros refugiarnos. Pero gracias a Dios, a los 13 años de edad, tuve la oportunidad de conocer a Jesús y ese Jesús cambió mi vida. En vez de ser una niña muy solitaria, Jesús vino siendo parte de mi niñez, ocupó el lugar de mis padres, me cuidó y pasaron los tiempos y gracias a Dios, debido a la relación que tenía con Dios, pude estar tranquila, pude estar dentro de los caminos de Dios. Como le dije, mi nombre es Ángel y yo soy un joven que me crié en el pueblo de Loíza. A muy temprana edad, pues mi padre se va del hogar, ¿verdad? Aunque tengo una muy buena relación con mi padre, crezco sin él. Y eso pues conllevó a unas carencias en mi niñez, porque pues no tenía un modelo a seguir. Mi madre trató de hacer lo mejor que podía con 4 hijos que tenía, pero teníamos la falta de esa figura paternal. No obstante, yo era un estudiante, en mis primeros años era un estudiante talentoso, me llamaban así porque pues, tenía muy buenas calificaciones, e inclusive fui hasta saltado de grado, me llevaron a un grado superior porque estamos en un grupo donde nos llevaban de una forma acelerada. Pero ese cambio, en cierta manera, influyó en mí porque cuando llegué a mi adolescencia, llegué a una escuela donde era muy niño y todavía no tenía decisiones, no sabía tomar las decisiones correctas. Y empecé a tomar malas decisiones desde esa temprana edad de la adolescencia. Empecé a faltar a clases, empecé a juntarme con amigos y hacer muchas cosas que no agradaban a Dios. Luego de esto sigo mi vida en una juventud totalmente desenfocada. Empecé a utilizar drogas, la marihuana, llegó el alcohol, llegó el cigarrillo, luego llegó la cocaína y fueron muchos subes y bajas en mi vida que me llevaron, ¿verdad?, a ser una persona de un joven que era muy talentoso. Llegué a ser una persona no grata para la sociedad. Y básicamente ese torbellino de subes, de altas y bajas, me mantenía, ¿verdad?, al borde de la vida, ¿verdad? No tenía sentido, no tenía responsabilidades, aunque siempre fui un hombre trabajador y estudié, pero con todo eso vivía al borde de la vida, ¿verdad? Andaba retando la vida en cierta manera. Ese es Ángel Benavent. A diferencia de mi esposo, yo como dije, prácticamente crecí con mis abuelos que eran cristianos. Yo tuve una vida, gracias a Dios, más centralizada en el Evangelio. Mi vida era la iglesia, mi familia, una vez que llegué aquí a Puerto Rico, era más tranquila en los caminos de Dios. Ok, ambos trabajamos en un hospital muy reconocido aquí en Puerto Rico, pero yo trabajaba primero y estaba de vacaciones. Llegó un periodo de vacaciones donde yo estaba fuera del hospital. En eso, mi esposa Yulisa es contratada y ella pues se encontraba trabajando normalmente. Un día yo decido visitar a unas amistades allá en el hospital y entro, ¿verdad?, al área donde era un área donde solamente el personal autorizado podía pasar. En eso ella me ve y entiendo que pensó, eso lo puede decir ella. Bueno, para mí fue ver al que hoy es mi futuro esposo, mi esposo. En ese momento yo lo vi entrar, estaba en una unidad, como él dice, especializada.
pero en algún momento cuando él entró, su apariencia era bien calle. Recuerdo, aún lo recuerdo, tenía pantalones cortos, pelo largo, tatuaje, camisilla, y mi impresión decirle a la compañera, oye, entró un loco. Entonces cuando mi compañera se voltea y dice, no, él es enfermero, se llama Ángel. Y yo cerré los ojos y dije, bueno, si así son los enfermeros de este lugar, no quiero saber los demás. Así fue, para mí fue bien cómico esa primera vista que lo vi. Pues para mí realmente yo cuando la vi tampoco fue amor a primera vista, no era un cuento de hadas, sino que yo la vi como hombre callejero que era, como ella muy bien dice, la vi y dije, bueno, no está mal, pero tampoco me impresionó, no fue algo, un clic que hicimos de primera intención. Pero recuerdo que esa noche salimos a cenar, porque fuimos a la misma cafetería del hospital y el grupo que estaba con nosotros decidió ir a cenar y bajé con ellos. Recuerdo que en ese día, como ella era nueva y yo trabajaba allá, les di algunos consejos de cómo quedarse, ¿verdad? Para que se mantuviera en el hospital. Y ella me lo aceptó bien. Ahí comenzó una amistad que yo creo que poco a poco, entre mucho convivir, fue fortaleciéndose cada día más. Eh, Cabe resaltar, ¿verdad? Que era solamente una amistad. Nosotros nunca, bueno, al principio nunca, ninguno se fijó en el otro como una pareja, sino que nos vimos como amigos. Empezamos a compartir tanto que ella se convirtió en mi mejor amiga y yo espero que yo haya sido su mejor amigo. Pero se convirtió en mi mejor amiga y era la única persona donde yo me podía refugiar. Tenía muchos conocidos, muchas personas con las que compartía, específicamente mujeres que compartía, pero no tenía amigas. Ella fue la única persona que ocupó ese lugar y por eso empecé a depositar mi confianza en ella y a buscarla cada día más hasta que empezó a surgir una relación, pero inicialmente no fue así. Sí, no, siempre lo vi como un amigo, veniano para mí, criada en el Evangelio, siempre utilizamos las palabras no te una yugo desiguales, así que en ningún momento yo pude ver en ese momento a Ángel como algo más que un amigo, pero como él dice, al pasar los meses compartiendo, tengo que aclarar, mi vida espiritual en ese momento estaba pasando por diferentes situaciones y me alejé un poco de Dios, pero al alejarme de Dios, le doy gracias a Dios, nunca me llamaron las cosas tan dentro del mundo, por así decir, tocar una bebida, consumir alguna sustancia no legal. Siempre quise regresar nuevamente a la casa de Dios, aunque no estaba yendo a una iglesia como tal, siempre tenía una relación con Dios. Así que el ver a Ángel, que era un enfermero, a pesar de que sí él tenía otra vida fuera de lo que el área laboral, pero lo veía como un hombre bueno, un hombre que no trató nunca de cambiar mi vida, mi relación con Dios. Al contrario, recuerdo esa primera vez que él se me acerca mostrando algún tipo de interés más que una amistad. La primera palabra del yo no pienso sacarte de las cosas de Dios ni de la iglesia. Así que eso me dio un poquito más de paz y poco a poco comencé también a darle la oportunidad y abrir mi corazón hacia él. Así fue, pasamos un tiempo muy bonito y la relación fue cultivándose cada día, pero dentro de un marco de respeto, que era lo más importante. Yo no la cambiaba a ella, ella no trataba de cambiarme a mí, aunque sus acciones iban influyendo en mi vida. Y así comencé una bonita relación hasta que eh, empezamos a vivir juntos. Y Sí, empezamos a vivir juntos, decidimos mudarnos y para tratar de hacer las cosas que agradan a Dios. Queríamos formalizar una bonita relación ante Dios y ante el hombre, pero ¿verdad? Circunstancias de la vida, a veces uno se adelanta y comete no unos errores, sino unas
vamos a decir, nos adelantamos a unas palabras que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que salgo embarazada durante esa relación. Mi esposo, como caballero que era, decide, vamos a casarnos, Julie, vamos a vivirnos juntos porque yo te voy a cuidar en esta temporada. Bueno, el embarazo de mi amada esposa primeramente fue uno muy deseado porque cabe resaltar que yo era un hombre muy callejero, pero y nunca me vi con una familia. Yo siempre dije que no quería tener hijos, pero desde el primer momento en que yo me enteré del embarazo de mi esposa, yo empecé a amar esa barriga y empezamos a disfrutar ese tiempo. Ese tiempo fue muy bonito. Empezamos a planear, a, a vernos, ¿verdad? Como una vida de padres, a proyectarnos en el futuro como padres. Y empezamos a soñar, literalmente empezamos a soñar con el momento en que pudiéramos tener nuestro hijo en nuestras manos. Pero dentro de todas las cosas, el embarazo fue un poco difícil, aunque fue muy deseado, pero fue un poco difícil porque mi esposa empezaba con mucho malestar desde el comienzo. Los malestares que normalmente a las mujeres le dan los primeros 3 meses, ella lo tenía a los 9 meses. Y pues fue un poco difícil en ese aspecto, entre deshidrataciones y náuseas y todas esas cosas. Pero fue algo bonito y muy deseado. Sí, siempre seguimos unos protocolos médicos, íbamos a nuestra cita con regularidad. Todo era color de rosa, por decir así. Era la relación perfecta, mi esposo era el hombre perfecto, hogar perfecto. Todo marchaba, yo lo veía así, dentro de una cobertura y una protección de Dios. Hasta un día que fuimos al médico. Fuimos al médico en una de las evaluaciones de rutina de embarazo. El médico comienza a detectar algo diferente que nunca había visto en el bebé. Ahí nos da una mala noticia. En ese momento el médico no sabía decirnos qué estaba pasando, pero sí le preocupó que el bebé veía algo extraño. Veía una anomalía en el área del corazón, pero no sabía definir qué era lo que pasaba. Por eso nos refiere a un especialista, ¿verdad? En los fetos, ¿verdad? Para bebés, nos refiere a ese especialista, un cardiólogo pediátrico, y ahí fuimos a visitarlo rápidamente, tan pronto nos refiere, fuimos a visitarlo rápidamente. Sí, recuerdo ese día, como toda madre, como toda mujer primeriza, llegamos a ese lugar lleno de miedo. Una vez que la doctora evaluó el bebé dentro de mí, dijo, sí, el bebé viene un pequeño soplo, pero no dijo, pero padre, no se preocupen, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Lo máximo que puede suceder cuando dé a luz, posiblemente se sigue evaluando, cuando a medida que va creciendo el niño, hasta se puede pensar en una operación, pero la doctora siempre nos dio una esperanza que tranquilo, no va a pasar nada. Bueno, nosotros con mucho miedo, nos asustamos mucho y empezamos a pensar, ¿verdad? Si Dios estaba en el asunto, qué iba a pasar si el niño venía con alguna condición, qué podía pasar, ¿verdad? Si podíamos, cómo iba a ser nuestra vida con un niño dependiente de nosotros. Yo creo que el miedo invadió nuestras vidas y lo más que le pedíamos a Dios era que obrara, ¿verdad? Yo a mi manera, porque recuerde que todavía yo no conocía al Señor, pero a mi manera siempre le decía, Señor, obra a favor de mi hijo y que permítenos tener un niño saludable. A mi experiencia en ese momento, como había mencionado, conocí a Dios desde tan joven, prácticamente ni oré. Yo tenía la certera confianza de que Dios veía todo lo que estaba pasando y que mi bebé iba a estar bien. Confié en las palabras de la doctora. Prácticamente estaba descansando en Dios. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios cuida de sus hijos. Pues esa fue mi reacción. Todo va a estar bien. Dios no va a permitir que pase nada a mi bebé. Y así transcurrieron los días. Sí, yo creo que pues, las palabras de la doctora
fueron muy importantes porque ella siempre nos dijo, tranquilo que todo va a estar bien. Entonces, dentro del temor, pues empezamos a confiar un poco y estamos un poco tranquilos porque no había como un diagnóstico que nos hiciera pensar lo contrario. Nada, Bueno. de ahí yo creo, perdóname, esposa, yo de ahí creo que seguimos con esa tranquilidad y visitando al médico regularmente para cumplir con todas las citas de seguimiento que teníamos. Sí. Íbamos, no perdimos ni una de las solas visitas, siempre estábamos ahí pendientes a todas hasta... Sí, ¿no? Llegó el gran día esperado. Sí. El doctor dice que ya en cualquier día puedo dar a luz, así que llegó ese gran día. Nos fuimos al hospital ya con algunos síntomas, lleno de emociones, feliz, mi esposo y yo. No había tristeza, no había ninguna duda, simplemente dos padres primerizos locos de ver a su hijo nacer. Ese día, pues, pasaron las horas, sí hubieron muchas horas de parto, terminaron haciéndome una cesárea, pero en todo yo vi la mano de Dios y el cuidado de Dios sobre nosotros. Una vez que nace, era un bebé hermoso, un ángel de Dios. El nené brillaba, sobresalía en esa unidad de hospital a todos los niños que nacieron en ese momento. En verdad, fue tan llamativo la belleza, por así decir, de mi niño y lo sobresaliente que los médicos, la pediatra, se refería siempre al niño como el bebé lindo. Era dentro de todo el grupo el bebé más grande, más robusto, más lleno de vida, era nuestro hijo. Y por cierto, tenía unos padres que la alegría no nos cabía dentro del corazón, estábamos desbordados, feliz de que había nacido nuestro primogénito. Sí. Dentro de todas las cosas, él fue muy evaluado por el diagnóstico previo que tenía, fue muy evaluado antes de ser dado de alta. Recuerdo que le hicieron muchísimos estudios, vino el cardiólogo, vino todo el mundo, toda una batería de médicos, lo examinó y todo el mundo concordaba en que había un pequeño soplo en el corazón, pero no era algo que preocuparse. No era algo de preocuparse. Inclusive el niño fue dado de alta con la condición de que lo lleváramos al seguimiento con su cardiólogo pediátrico. Recuerdo que al otro día, una vez fue dado de alta, el otro día ya estábamos en la oficina del médico y seguimos todas las recomendaciones médicas. Allí el médico lo utilizó, ¿verdad? El niño para enseñarle a otros estudiantes que tenía con él y le habló de su condición, le habló del corazón, pero siempre ellos se referían como todo va a estar bien. Esto es algo que pasa, pero todo va a estar bien. Recuerdo esa cita con el cardiólogo. Algo dentro de mí ese día se desprendió. Salimos y de alguna otra manera, sin yo saber lo que estaba pasando, yo no dejaba de llorar. Aunque el médico me dio buena noticia, mamá, tranquila, todo estaba bien, pero yo siempre pienso que mi espíritu se agonizó. Se agobió por algo que yo desconocía. Esa tarde al salir lloré mucho, aún estábamos en el ascensor, mi esposo me dio palabra diciendo, mi amor, tranquila, ya escuchaste lo que dijo el médico, todo estaba bien. Y yo escuché a mi esposo, traté de tranquilizarme y dije, sí, todo va a estar bien, Dios cuidará de nosotros. Y así salimos de ese lugar, pasaron los días, estábamos en casa, feliz con nuestro hijo, incluso había pasado el Día de Madre, ¿verdad? Sí, porque él nació un 4 de mayo del 2010 y era día previo al Día de Madres, así que estábamos muy contentos porque teníamos nuestro primogénito en las manos y ella estaba celebrando su primer año de madres, así que fue muy reciente todo, era toda alegría, realmente sí. Toda alegría, el niño estaba lleno de vida, muy saludable, se veía muy normal como cualquier niño de su edad o del tiempo que tenía de nacido, así que empezamos a descansar en Dios, ¿verdad? Y a creer que era verdad lo que decían los médicos, que el niño iba a estar bien. Recuerdo que una tarde invitamos amigos
Entre esos estaba el ginecólogo de mi esposa, que era un amigo muy cercano de la familia, y, y algunos amigos, y estuvieron compartiendo en la casa todo el día. Recuerdo que pasamos un día muy agradable, muchas risas, y todo era alegría en nuestras vidas. Nuestra vida estaba llena de luz y de alegría gracias a la llegada de Sí. nuestro primogénito. Ángel Julián. Decidimos poner el nombre Ángel Julián, era la combinación de ambos nombres, Ángel y mi nombre es Yulisa. Era el nombre perfecto, todo estaba perfecto. Como dice mi esposo, esa noche compartimos con nuestros amigos, luego cayó la noche, se despidieron y se fueron, quedándonos en nuestra casa con nuestro bebé amado. Recuerdo esa noche, estábamos en la cama, él y yo tenía en los brazos a mi hijo todavía lo recuerdo como que si fuera hoy, nos miraba a nosotros dos tan fijamente. Recuerdo esa noche porque él no nos quitaba la vista de Siempre nos nosotros. miraba muy serio, estaba como muy serio y nos miraba, ¿verdad? Nosotros nos reíamos, recuerdo que nos reíamos mucho porque en ese momento estábamos vacilando con su mirada y decíamos, pero mira este que serio está como molesto y nos estaba mirando muy Muy serio, serio. como, ¿verdad? Después analizábamos y decíamos como si él supiera Lo que estaba a punto el de más pasar. rato que íbamos a pasar. Era como que nos decía, papá, prepárense que viene algo fuerte para nuestras vidas. Así que de repente él no comenzó a llorar. De repente mi hijo no paró de llorar. Hicimos todo lo que los padres normalmente hacemos, verificamos los pañales, le intentamos dar comida, lo pusimos cerca del aire, pensamos que en algún momento podía tener calor, mi esposo lo tomó, el niño no paraba de llorar, por más cosas que hacía, no, el niño no paraba de llorar. Yo ya bajo la desesperación le dije a mi esposo, toma, cárgalo tú a ver si lo puede tranquilizar. Recuerdo que mi esposo desesperado lo cogió en sus brazos, comenzó a moverlo prácticamente al aire, pero el nene no dejaba de llorar. Así que debido a esa situación, Empezamos a mirarlo, empezamos a observarlo y empezamos a ver que empezó a cambiar su tonalidad de la piel, ¿verdad? Nosotros somos enfermeros ambos y sabíamos que algo no estaba bien. Empezó a ponerse cianótico, ¿verdad? Es la palabra que se utiliza. Y la tonalidad de su piel empezó a cambiar a un tono oscuro, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Decidimos salir corriendo, dimos, tenemos que salir corriendo al hospital. Recuerdo que ni nos vestimos, yo andaba como estábamos, salimos sin peinarnos, sin arreglarlo. arreglarnos nada, sino que agarramos a nuestro niño, nos montamos en el carro desesperados en una marcha hacia el hospital que nos quedaba muy cerca, tal vez a unos 10 minutos de nuestra casa. Y vamos desesperados en el vehículo y yo le decía, recuerdo que le decía a mi esposa, tranquila Yuri, porque mientras él esté llorando, él está bien. Mientras tú lo escuches llorar, él está bien. Hasta en un momento que ya en el vehículo el nene dejó de llorar. Como decía mi esposo, ambos somos profesionales de la salud, pero no estamos preparados para ese momento. Creo que nuestro conocimiento, nuestras experiencias, en caso de una emergencia, yo comienzo a darle CPR al niño, comienzo a darle ventilación mientras mi esposo conducía como un loco. Literalmente sentí el último respiro de mi hijo. Fue ahí cuando yo le dije a Ángel, mi amor, el nene ya no llora. Recuerdo que llegamos al hospital destrozado como loco. El primer médico que vi, le entregué a mi hijo. Ese médico cogió el niño rápidamente, lo llevó a una sala y nos dejaron a nosotros afuera indicando que tenían que intervenir con el niño. Así que mi esposo y yo estábamos detrás de una puerta y nuestro hijo prácticamente muriendo, si no es que ya lo estaba en la otra puerta. Ok, nosotros estábamos desesperados. Yo recuerdo que detrás de la puerta
yo no era cristiano, pero empecé a clamar a Dios. Recuerdo que en un momento dado le decía, Señor, si tú existes, si eres real, salva a mi bebé. Lo único que le pedía, le clamé con tanta fuerza, le pedí tan fuerte que lo salvara. Y siempre decía, si existe realmente, salva a mi bebé. Yo sabía que existía, yo había en algún momento dado conocido al Señor, pero realmente no le servía. Y aunque estaba muy alejado de él en ese momento, yo sentí la necesidad de clamarle. Y clamé con toda mi fuerza, clamé con toda mi fuerza. Mi esposa desesperada se desplomaba frente a mí. El médico salió y en un cierto momento dado y corrimos hacia él y él nos dijo, estamos tratando de estabilizarlo y mi esposa recuerdo que le decía, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Y él decía, estamos estabilizándolo. En ese momento los dos estábamos desesperados, pero de alguna manera Dios estaba ahí. Yo pude ver una visión, como una mano grande entraba en mi corazón y lo sostenía. No podía entenderlo, pero sí sé que era mi Dios, sé que era Dios en ese momento ayudándonos, consolándonos, haciéndonos sentir que Él estaba en el proceso que estábamos pasando. Así que el médico sale, nos da la mala noticia de que el bebé había fallecido. Para nosotros fue devastador. Le pedimos que por favor nos dejara entrar. Recuerdo cuando entramos y ver su pequeño cuerpo tendido en una cama. Lo agarré tan fuerte y decía, no te voy a soltar. Mi esposo, aún esperanzado, le estaba dando ventilaciones, pero el bebé ya no estaba. Ya papá Dios había tomado el control de él y ya estaba con papá Dios. Aún así, me estaba tan aferrada al cuerpecito de mi bebé. Los médicos intentaron quitármelo a la fuerza. Saben, es algo sumamente difícil, sumamente doloroso. Mi esposo y yo, una vez que se llevan al bebé, nos tiramos al piso y comenzamos a llorar de desesperación, de devastado. Totalmente devastado. Yo recuerdo que en cierto momento yo seguía clamando, aunque no le servía al Señor, pero recuerdo que llegué a decir, Él tiene el poder de salvarlo, que de momento empezar a respirar. Y aunque, como decía mi esposa, yo intenté darle ventilaciones a través del tubo que ya tenía. Y seguía esperanzado de que de momento él regresara al médico y nos dijera que el niño estaba bien. En eso mi esposa cae en un shock, ya se desploma y dejó de hablar totalmente. Ya ella entró como en un trance donde no podía expresar ningún tipo de palabra. Se encontraba como en un limbo y yo me encontré en un momento dado solo en medio de un proceso donde ella no reaccionaba. Y llega la policía, llegan los doctores, al ser la muerte de un infante, pues hay unos protocolos que seguir. Y yo estoy en medio de ese proceso sumido, llamando a la familia y todo eso básicamente solo y desesperado porque mi esposa no reaccionaba. Mi esposa entró como en un trance donde ella ni siquiera podía hablar. No recuerdo, después de esa mala noticia, para mí el hecho de que ya Dios me había protegido, creo que fue lo que me mantuvo viva en ese momento. Muchas de las cosas que pasaron esa noche, luego mi esposo me explicó, porque cuando recibimos esa mala noticia, prácticamente como él dice, yo olvidé lo demás de esa noche hasta la mañana. Una vez que llega la mañana, el mismo médico le dice, sácala de este lugar porque no le va a hacer bien. Así que mi esposo toma la decisión de que no teníamos que ir para el hospital. Para la casa. Para la casa, perdona.
Eh, Salimos, cuando salimos ya era de día. Nos dirigíamos a casa de mi familia, destrozado, triste, confundido, aún incrédulo de lo que estaba pasando. Solo habían pasado 15 días de que mi bebé yo lo tenía en los brazos, salí del hospital con él vivo, bello, y 15 días después salí del hospital sin él, con un dolor inmenso, juntos, estábamos juntos. Y recuerdo que esa mañana cuando salimos, guiamos, no dirigíamos casi la palabra, creo que estábamos los dos demasiado, Estábamos demasiado. en shock. Era un shock total. Fuimos a la casa de, como ella dice, de los padres de ella. Allí estaba toda la familia de ambos, mi familia, la familia de ella, todos estaban en el hospital y nos acompañaron en el proceso de la salida. Como ella dice, ya nos dio la mañana, llegamos a la casa de ella y ahí nos quedamos por alrededor de 3 meses, porque nosotros no quisimos regresar a nuestra casa. Creo que la familia fue muy importante en ese tiempo. Mi familia estuvo presente, vinieron algunos hermanos, mis hermanos que estaban en Estados Unidos llegaron a Puerto Rico y muchos amigos estuvieron presentes también, además de la familia de mi esposa que estuvo en todo momento, porque decidimos abandonar nuestra casa y como abandonamos nuestro hogar no podíamos regresar, no teníamos fuerza para regresar a nuestro hogar. Nos quedamos en la casa de mis suegros, que eran los papás de mi esposa, y ahí pues estábamos más cercanos a la familia de ella y ellos fueron pieza clave en nuestras vidas. Sí. Recuerdo que una vez en casa de mis padres, yo no quería regresar a mi casa, ninguno. Yo quería vender la casa, no quería regresar al escenario de que viví con mi hijo, tantos días de alegría, tantos días de festividad. O sea, no veía el momento en que eso podría pasar de regresar a la casa, así como nos quedamos en casa de mis padres. Allí tuvimos durante 3 meses ¿Sí? prácticamente. Luego de esto, pues como todo, después de una pérdida, comenzamos nuestro proceso de duelo. Fue bien difícil aceptar, principalmente como conocía a Dios, sabía lo grande, lo misericordioso que Dios es y que no hay nada que Él no, que pase, que Dios no lo permita. Dentro de mi de desesperación, llegué a molestarme con Dios, llegué a decirle a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué te llevaste a mi bebé? ¿Por qué permitiste este sufrimiento? Comencé una molestia personalmente con Dios. Dentro de esas discusiones con Dios, comencé a entender, sabía que estaba entrando en una depresión tan fuerte y comencé a entender que sin Él yo no iba a salir de este dolor. Comencé a darme cuenta que el dolor tan inmenso que tenía, sin mi Dios no lo iba a poder lograr. Así que le dije a Dios, ¿sabes qué? Aunque estoy molesta contigo, yo sé que el único que me puede ayudar a salir de esta depresión, de esta tristeza, de este dolor, eres tú. Así que de ese momento cambié mi manera de pensar y le dije a Dios, te necesito. Sin ti no voy a salir. Créeme que en algún momento de mi dolor le dije a Dios, llévame, no deseo vivir. Creo que el dolor te hace decir cosas que ni a Dios le agradan, pero yo sé que Dios me comprendía. Yo sé que Jesús sabía por el dolor que estaba pasando y me tuvo tanta paciencia. Como le estaba diciendo, comencé a cambiar mi pensamiento, comencé a refugiarme en mi Dios que nunca me había dejado, que en medio de mi soledad Él estaba ahí y sabía que el único que me podía cambiar y transformar nuevamente era Dios. Al contrario de mí, yo empecé a ponerme más rebelde. Recuerde que yo no le servía al Señor. Y en el momento de desesperación,
yo me vi vulnerable y decidí clamarle. Pero cuando le clamé y ocurrió, ¿verdad?, lo que pasó, entonces llegó un momento que me sentí decepcionado. Llegó la decepción a mi vida, totalmente decepcionado. Y llegó un momento que yo decía, yo creo que no existe nada. Realmente me permitió, me humillé, le clamé, como dice la palabra, que si le clamaba, que si le pedía, él me iba a conceder los milagros. Y yo en ese momento sé que clamé de corazón. Yo sé que le grité y le supliqué que por favor salvara a mi hijo. Y por esa razón yo empecé a albergar, ¿verdad?, rencor, o yo creo que era desilusión hacia Dios. Estaba totalmente desilusionado con lo que era la deidad o Dios, algo mayor. Entonces empecé a alejarme cada día más de él y a albergar rencor hacia él, ¿verdad?, si se puede decir así, o una desilusión muy grande. Recuerdo que en esos 3 meses que estuvimos en la casa de mis suegros, yo estaba, ¿verdad?, en mi proceso donde estaba renegando de Dios, pero y más aún cuando yo no podía llorar. Yo estaba en un momento donde me mantenía eh, fuerte para levantar a mi esposa y no podía darme el lujo de llorar. Y es muy difícil cuando un hombre se encuentra en una situación como esta, porque yo estaba tratando de levantarla a ella y que ella no me viera fuerte, pero yo estaba totalmente destruido. Y peor aún, yo no tenía quien me consolara, porque ella se estaba aferrando a un Dios que ya yo no estaba creyendo, en un Dios que ya yo no lo veía, porque yo estaba totalmente desilusionado de ese Dios. Entonces, ella está aferrada a su Dios y con todo eso está devastada, y yo tratando de ser fuerte, pero solo, en un camino solo donde no veía la luz. Recuerdo que cada mañana despertaba y lo primero que miraba era la puerta de la habitación de mi esposa, que era su habitación de juventud, y ella había escrito, ¿verdad?, cuando vivía en la casa de sus padres, mucho tiempo atrás, había escrito un verso en la puerta, que era Filipenses 4:13, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo recuerdo que todas las mañanas yo abría mis ojos y lo primero que veía era ese verso en la pared, en la puerta. Fue en la puerta que lo escribió. Y cuando miraba la puerta, lo primero que veía mis ojos era ese verso que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo lo miraba, pero no lo veía. Todas las mañanas yo miraba ese verso y no lo veía. Hasta un día que, por alguna razón divina, Dios me hace verlo como tal. Y cuando lo veo, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo no me sentía fuerte. Yo no me sentía fuerte en ese momento. Y no entendía, yo decía, son solo palabras. Pero sí, se me grabó en mi consciente que eso estaba allí para mí. En un momento dado entendí que era una palabra que se me estaba entregando para que yo pudiera caminar y entender que Él estuvo en todo tiempo, pero en ese momento yo no lo veía. Eso no entiendo que nos pasará a todos, los que pasamos por un proceso tan difícil, que en medio de una situación como esa, tú no ves la mano de Dios. No la ves, porque aunque Él está ahí y Él me estaba dando palabra todos los días, yo no lo veía. Y ese fue mi tiempo. Yo me encontré muy desilusionado de Dios y de las cosas que Él podía hacer. Mientras tanto, Dios seguía ministrando a mi vida. Le había mencionado que por diversa diferencia yo me había alejado de visitar a la iglesia. Ahí cuando Dios me dice, tiene que regresar a una iglesia, tiene que volver a congregarte. Así que comienzo a decirle a Dios, sí, quiero comenzar a hacer las cosas bien contigo, Dios, quiero comenzar a hacer las cosas bien. Me hace bien ir a una casa tuya, escuchar una palabra, poder congregarme con hermanos en Cristo. Así que Dios pone en mi corazón a una persona, su nombre era Jacobo. Hace muchos años yo lo había conocido atrás, lo había conocido como un joven líder de su iglesia,
el cual Dios usaba mucho, tocaba el piano. Y este joven, cuando recientemente yo había llegado a Puerto Rico, me iba a buscar a la casa. Así que Dios me lo pone en mi corazón. Una de las instrucciones que Dios me dice, busca a Jacobo, porque Jacobo te puede ayudar. Así que comenzamos a buscar la búsqueda. Hace tiempo que yo no conocía dónde estaba Jacobo, ese muchacho. Así que mi cuñado le comento, ¿tú conoces dónde está Jacobo? Necesito hablar con él, necesito que él sepa sobre mi proceso. Es así donde mi cuñado se da la tarea a buscar el joven. Una vez que lo encuentra, me dice, Julie, él es pastor. ¿Tú no sabías que Jacobo era pastor? Y le digo, no. Solamente Dios me lo puso en mi corazón que tenía que buscarlo. Una vez llegamos al lugar donde estaba el joven Jacobo, llegamos a su iglesia. Vemos cómo Dios comenzaba de una manera a atar todo y a unir todo. Llegamos a esta joven iglesia y allí mi esposo, por cierto, antes de llegar a esa iglesia habíamos visitado otra iglesia. Mi esposo no encajaba. Mi esposo a veces era juzgado por su forma de vestir, muchas veces por su estilo, pero cuando llegamos a este lugar donde estaba mi amigo Jacobo, pues él me dice que sintió paz, que estaba tranquilo. En ningún momento el pastor lo juzgó, sino que nos acogió en sus brazos, nos aceptó y nos dio palabra. Mi amor, ¿tiene algo con respecto a esto? Sí, realmente, como ya mi esposa indica, yo no conocía a este señor, a este joven que ella mencionaba, y de cierta manera, pues incrédulo todavía, porque como ella indica, yo había sido juzgado a todo lugar que iba, pues voy a un lugar más, pero sí me sentí bien cuando llegué a este sitio. Y ahí comenzó el proceso donde yo empiezo a cultivar nuevamente una relación con Dios. Yo empecé a tratar de bajar la guardia, ¿verdad? Siempre estaba como uno dice, con los guantes arriba, en una guerra con Dios, pero ahí empecé a ver el amor de Dios de otra manera. Aunque sí seguía en mi proceso y seguía reclamándole a Dios por no haberme hecho el milagro que yo necesitaba. Así que, pero de cierta manera empecé a caminar, tanto empezamos a visitar y a visitar, y las aguas empezaron a bajar, aunque el dolor continuaba en todo tiempo. Pasaron los meses, pasando los meses, le habíamos dicho que la pérdida de nuestro hijo fue en mayo. Habían pasado tantos meses, ya era diciembre, comienzo de un nuevo año. Como le había dicho, mi hijo lo perdemos en el 2010. Así que al llegar la época de diciembre, como sabemos, es un mes de mucha alegría, mucha unión familiar, pero mi esposo y yo aún estábamos literalmente tristes todavía. Todavía teníamos, aunque yo en mi particular, yo me había refugiado tanto en Dios, Dios estaba conmigo, pero aún me dolía tanto lo que había pasado. Recuerdo que un día mi esposo dice, vamos a dar una vuelta, y le digo, ok, era un 31, ¿verdad, mi amor? Sí, antes de eso regresamos a la casa. Antes de eso, decidimos regresar a la casa porque ya llevábamos mucho tiempo fuera de ella. Y recuerdo que el pastor Jacobo nos acompañó, fuimos allá y él oró por nosotros en ese lugar y por fin pasamos una noche allí. Sí, realmente sí. Esa noche que decidimos regresar a nuestra casa luego de 3 meses, yo particularmente estaba bien temerosa, pero cuando recaminé por el pasillo de mi casa, literalmente pude sentir la presencia de Jesús a mi lado. Esa noche la pasamos tranquilo en casa, prácticamente sabiendo que Dios tenía el control. Dormí por primera vez bien. Creo que fue la primera noche en que pude descansar luego del suceso. Bueno, en ese tiempo que estuvimos en la casa, cuando regresamos, fue muy duro también, dentro de todo, aunque ya estábamos visitando una iglesia,
Yo todavía no me había convertido. Y dentro de todo decidimos clausurar la habitación del niño. No volvimos a entrar ahí. Por alrededor de un año no volvimos a tocar esa puerta porque no estábamos, no nos sentíamos preparados para enfrentar nuestra realidad. Y clausuramos esa puerta y todo lo del niño quedó allí intacto. Nosotros no tocábamos esa, ni siquiera mirábamos por allí. Recuerdo que pasaba por el pasillo y miraba a otro lado para ni siquiera ver la puerta de tanto dolor que sentíamos al verlo. Pero ya estábamos allí, teníamos que continuar. La vida continuaba, el mundo no se detenía y nosotros estábamos en ese limbo todavía sufriendo la pérdida de nuestro hijo. Y fue muy duro estar allí todo ese tiempo, fue muy duro mantenernos en ese lugar. Hasta que, como dice mi esposa, llegó el mes de diciembre y decidimos tratar de retomar nuestra vida. Y ella le digo, vamos aunque sea a dar una vuelta por el pueblo de San Juan, el área del viejo San Juan, y caminamos por ahí, damos aunque sea en el carro sin bajarnos, y tratamos de despejarnos. Y así lo hicimos. Recuerdo que vamos en el auto por el área del Puente Dos Hermanos, un área aquí en Puerto Rico, muy conocida. Y ahí mi esposa me comenta que ha tenido una visión o algo que yo no entendía en ese momento. Y ella le puede explicar sobre eso. Sí, recuerdo que mientras mi esposo conducía, yo miraba al cielo y en ese momento recibí una palabra de Dios y Dios me decía, el otro año a esta hora tú vas a estarás cargando un bebé. Llena de emoción, como toda mujer, nuevo año, una promesa de Dios, prácticamente igual que la promesa que Dios le entregó a la tsunamita. El otro año a esta hora tú vas a estar cargando un bebé. Así que me llenó de alegría, lo compartí con mi esposo. Mi amor, Dios me acaba de decir que el otro año a esta hora nosotros vamos a estar cargando un recién nacido. Mi esposo escucha la palabra, pero no le entendió mucho. Incrédulo, realmente incrédulo totalmente. Yo no quiero lastimarla, pero tampoco quiero que se ilusione. Y le digo, tranquila, mi amor, todo va a ser al tiempo de Dios. Pero realmente en mi mente yo lo que decía era que se deje, eso son sus emociones. Yo pensaba que eran sus emociones. Se despedía un año de mucho dolor. Era la última noche y sabemos que ese día, por norma general, todo el mundo está sensible y no era para menos. Yo decía, eso son cosas de su cabeza. Ella está sensible por la fecha y está viendo, escuchando voces que no existen. Ese es su corazón o su mente jugándole una pasada, pero no era verdad. Ella sí había escuchado algo. Recuerdo que íbamos el resto del camino, luego no hablamos más, seguimos en silencio hasta la casa, yo pensando en ni tocar el tema para que ella no se siguiera ilusionando. Y ella, me imagino que sumida en la ilusión de haber recibido una palabra. Sí, estaba segura, no me lo imaginaba. Dios habló a mi corazón de una manera tan contundente, tan fuerte. Era Él, era Él, era Él, y yo me agarré de esa palabra y continué declarando que esa palabra se iba a dar. Así que pasaron los días, algunos meses, esa palabra la llegó a olvidar. Muchas veces nos sucede eso, que Dios nos da una palabra. Con el deseo de Dios es refugiarnos en esa palabra, descansar en Él y en esperar. Luego de algún tiempo, la palabra que Dios me había dado, que yo había creído, no sé qué pasó. Comencé de un momento a otro querer salir embarazada. Hacía diferentes cosas para quedar embarazada. No sabía el por qué no podía quedar embarazada. Llego a mi ginecólogo desesperada, le digo, tengo tiempo intentando salir embarazada, no salgo embarazada. ¿Qué está pasando? Quiero que me evalúe, quiero que verifique si hay algo en mi cuerpo que está pasando. Recuerdo que el médico me dijo, Julie, no hay nada, ya tú diste a luz un bebé. O sea,
no hay nada que está impidiendo que tú quedes embarazada, simplemente que está muy ansiosa, está muy desesperada y eso es lo que no te está impidiendo salir embarazada. Yo le dije al doctor, que era nuestro amigo, le dije, ¿sabes qué? Lo que yo pasé, yo siento que si salgo embarazada nuevamente, podré otra vez sentirme más alegre, porque pasaba mucho tiempo triste pensando en lo sucedido aún. Y él me dijo, si aprendiera a descansar y a no estar tan ansiosa de salir embarazada, lo va a lograr. Aún así, continué insistiéndole al doctor. Ya él me dijo, mira, Julie, hay una pastilla, te la voy a recomendar. Lo único de esta pastilla es el riesgo de que pueden salir varios niños a la vez. Así que yo le dije, dame el medicamento, no me importa que salga 10 nenes. Yo lo que necesitaba era nuevamente salir embarazada. Recuerdo que pasó un tiempo y decidimos un día ir a compartir, estábamos tratando de hacer nuestras vidas y toda la familia de mi esposa iba a compartir a un restaurante que tenía algunas atracciones y fuimos a ese lugar y recuerdo que había un toro mecánico y ese día todo el mundo pues empezó a subir al toro mecánico y a vacilar y a reír. Estaba todo el mundo muy alegre y inclusive yo decido subir al toro y le decía, Julie, ven, sube conmigo. Pero ella algo la frenó. Ella iba donde mí a hacerlo, pero de momento se frenó y decidió no hacerlo. Sí, el día antes de esta salida junto con mi familia, yo no lo compartí con mi esposo, pero yo había tenido una crisis, por así decirlo. Me levanté ese día, clamé tanto a Dios, recuerdo que me tiré al piso y llorando a Dios le había dicho, necesito salir embarazada, no me importa el precio que tengo que pagar. Y llorando le dije a Dios, me voy a tomar la pastilla que me dio el médico. Ahí en la voz del Espíritu Santo de Dios me dijo, no lo hagas. Si lo hace, dañará la palabra y el testimonio que yo tengo contigo. Así que me detuve y no me tomé la pastilla. Luego al otro día, como decía mi esposo, decido irme a pasar un rato con él, con la familia. Le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Voy a descansar en ti. No te voy a pedir más por un hijo, no voy a pedirte más. Yo sé que tú me darás un hijo cuando ya sepas que estoy tranquila, que estoy capacitada nuevamente para ser madre. Sabía que Dios escuchaba mis oraciones y que Dios tenía el control de ella. Sí, ella pasó ese proceso, pero recuerdo, ¿verdad? Ella no me lo decía, pero ella vivía muy ansiosa, haciéndose muchas pruebas de embarazo. Básicamente todos los días ella se hacía una prueba de embarazo, aunque no me lo decía y lo escondía, pero estaba totalmente desesperada. Hasta que un día, ¿verdad? Dentro de ese proceso, ya se hace una prueba y entonces... Sí, no, recuerdo que solo tenía unos días de retraso. Anteriormente, Dios me había dicho, cuídate, cuida tu cuerpo. Y esas palabras que sentía de Dios, pues dije, pues algo Dios sabe que yo no sé. Comencé a calcular mis días. Pensaba dentro de mí, solamente tengo unos días, 3 días de atraso. No es posible que si Dios me está diciendo que cuide mi cuerpo, es porque posiblemente estoy embarazada. Comenzaron dentro de mí mucha emoción, mucha alegría, pero también mucho temor. Recuerden que yo ya había superado, ya había depositado todo en Dios, le había dicho a Dios, voy a estar tranquila, voy a esperar tu voluntad. Así que dentro de esas palabras que Dios me acababa de decir, que me cuidara, que cuidara mi cuerpo, comencé dentro de mí a sentir nuevamente emoción y le decía a Dios, no quiero emocionarme, Dios, quiero esperar en ti. Estoy tranquila, no quiero hacer nada que no sea dentro de tu voluntad. Así que esas palabras de Dios de que me cuidara no dejaron de perturbar mi mente prácticamente. Y de emoción dije, no, no voy a poder aguantar. Soy una persona un poquito desesperada. Así que entré al baño, me hice una prueba y para mi sorpresa, eh,
todas las pruebas que compraba eran diferentes, iguales. Esta prueba en específica era diferente. Cuando veo la prueba, salió negativo. Y yo le decía a Dios, Señor, otra vez negativo, si yo sentía fuertemente que tú me habías dado un hijo ya. Cuando el Espíritu Santo me dice, lee las instrucciones de la prueba, porque la prueba que compraste es diferente. Cuando leo las instrucciones, veo que efectivamente estaba embarazada, así como se imaginarán. Dentro de mí nuevamente surgió algo diferente, una alegría, una palabra de Dios. Estaba tan feliz. Recuerdo que decía, voy a esperar que llegue mi esposo del trabajo para decirle esta gran noticia. Yo estaba dramatizando en casa, sola, estaba en sola. Y yo le decía, cuando él venga, le voy a decir, ni que él no entre a la casa, le voy a decir desde afuera. Pero era tanto la emoción y tanto la alegría que yo sentía y estaba hablando con Dios y tantas emociones que yo dije, no voy a poderme aguantar, son como las 9 de la mañana, mi esposo llega a las 5 de la tarde, no voy a poder aguantar tanta alegría, tengo que compartirlo. Así que decidí llamar a donde él estaba trabajando al hospital. Cuando la secretaria me escucha tan emocionada, me dice, me huele que es una gran noticia, te pondré en speaker, el que cuente los demás. Y nada, yo estaba en la sala de operaciones, estamos en una sala de operaciones donde realizando un procedimiento. Cuando ella me da la noticia, me dice, mi amor, estamos embarazados. Y mi primera reacción fue, no, no juegue, Yulisa, no juegue. Pero ella decía, sí, sí, mi amor, estamos embarazados. Recuerdo que todo el mundo empezó a aplaudir, todo el mundo empezó a gritar. El resto de enfermeros, técnicos de rayos X, inclusive el paciente que estaba siendo operado en ese momento empezó a celebrar con nosotros. Y fue un momento muy alegre, ¿verdad? Cuando recibo esa noticia en el hospital. Pero más que alegría, empezaron mis temores nuevamente, empezó mi miedo, empezó la angustia de otra vez nos vamos a meter en un proceso donde mi esposa había sido muy lastimada, ambos habíamos sido muy lastimados, pero yo quería protegerle y decía, bueno, ¿cómo vamos a entrar a este proceso nuevamente? Si algo sale mal, empieza la duda, si algo sale mal, ella no lo va a resistir, no vamos a poder sobrellevarlo. Y la alegría duró poco porque entonces empezó esa incertidumbre en mí. Ahora comenzamos ese proceso, pasan los días, el embarazo va bien, se le hacen muchísimos estudios porque ya teníamos un diagnóstico persistente por el niño anterior y estamos sometidos a muchos estudios, muchos análisis para ver que ese embarazo se diera con éxito. Pasa el tiempo y fue un embarazo normal dentro de todo, hasta que sí llega un día 6 de diciembre del año 2011 y ese día pues nace nuestro segundo hijo llamado Axel Benave. Ese día fue un día lleno de alegría para nosotros, obviamente volvimos a vivir, los miedos se empezaron a disipar porque ya había nacido otro niño, pero el niño seguía siendo evaluado porque entonces una vez nace el niño lo evalúa mucho y el diablo, ¿verdad? Empieza a jugar con nuestra mente nuevamente y el niño tiene un episodio donde luego de tomar leche como que se ahoga y empieza a ponerse cianótico también ya en el hospital, empieza a ponerse cianótico y a faltarle la respiración. Podrás imaginarse que nosotros nos derrumbamos nuevamente. Otra vez no, Señor, porque permite esto otra vez. El niño se lo llevaron y lo recluyen en el área de intensivo. Sí, déjame decir esto, mi amor. Recuerdo que en ese momento que cuando me lleva la enfermera al niño, luego de yo estarlo lactando, que el niño cambia de color, ya yo había vivido esto. Recuerdo que me aferré a Dios tan fuerte y le dije, tú no me vas a permitir pasar por este proceso, Dios. Tan segura, yo estaba tan segura de que Dios no me iba a permitir pasar por un proceso tan doloroso nuevamente.
prácticamente descansé en Dios. Yo creo que mi fe se fortaleció de una manera sumamente fuerte, agresiva. Y con esas palabras yo le dije a Dios eso. Yo sé que tú no me vas a permitir pasar por esto nuevamente. Así que, aunque se lo llevaron para intensivo, le hicieron cuantas pruebas había al niño por un historial ya de mi bebé anterior. Gracias a Dios, el niño fue dado de alta, sano, sin ningún diagnóstico habido por haber. Así que imagínate, llegamos a casa después de 3 días de haber dado a luz, feliz con nuestro bebé llamado Axel en brazos, un bebé hermoso, alegría en casa, feliz, mi esposo y yo. Wow, una alegría sumamente invadía nuestro corazón. Dios, cómo se podía sentir la presencia y el cuidado de Dios y en verdad era algo muy hermoso que nos estaba pasando. Ok, como le dije, nuestro hijo nace un día 6 de diciembre y llega la despedida de año nuevamente. Será el 2011. Cuando llega ese día de despedir el año, nuevamente Dios le trae a mi esposa la palabra Que me había dado. que le había dado y que le había dicho, para el próximo año, a esta misma fecha, vas a tener un niño en brazos. Y nos dimos cuenta cuando ella me dice, mira, mi amor, el Señor me recordó la palabra que me había dado. Y nos dimos cuenta que Dios es fiel en su palabra, que a veces no entendemos los procesos, pero sí Él está ahí. Y que cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y nos dimos cuenta que mi hijo nace un día 6 de diciembre, justo a tiempo para que nosotros pudiéramos despedir ese año con Él en brazos, cumpliéndose así la palabra que Dios nos había dado. Así que nuestro niño crece lleno de vida, nuestro niño crece un niño muy bonito, muy saludable. Y pasa el tiempo y Dios nos bendice nuevamente con otra maravillosa bendición, que es nuestra hija Shirley, que nace en el 2013, un 22 de octubre del 2013. Llega a nuestra vida Shirley para completar ese cuadro familiar. Ya teníamos un niño y una niña, pero eso, en cierta manera, aunque todo era alegría, estábamos muy contentos, éramos unos padres muy llenos de alegría por los regalos que Dios nos había dado, pero en mí todavía quedaba algo. Yo no había superado la pérdida de mi hijo. Y yo todavía le cuestionaba a Dios todos los días le cuestionaba. Ya habían pasado 3 años, porque Shelly nació en el 2013 y pues, era alegría, pero pasaban los años y yo seguía reclamándole a Dios. Pudiste haber hecho algo diferente. Te clamé, me bendejiste ahora con 2 niños, pero te clamé en aquel momento y no me respondiste. Y todavía yo seguía con cierto tipo de rebeldía, ya me había convertido, ya visitaba en la iglesia regularmente, pero todavía había algo en mí que no había sanado totalmente con Dios. Todavía yo seguía peleando con Él. Recuerdo que llegó el año 2017 y todavía en el 2017 yo estaba peleando con Dios. Me encontraba un día en mi casa, mi esposa había salido a trabajar, los niños no estaban en la escuela y yo estoy un día en la casa solo. Y recuerdo que estoy haciendo unos quehaceres en el patio y decido poner música, porque yo siempre utilizaba el televisor para escuchar música, lo utilizaba como si fuera un radio. Y vengo y me acerco a él y pongo música, y recuerdo que lo primero que sale es el cantante Samuel Hernández, que no era mi favorito, mi respeto a Samuel, pero realmente no era el tipo de música que yo escuchaba. Y recuerdo que digo, voy a cambiar a Samuel porque no me gusta Samuel. Y en ese momento, cuando me acerco al televisor, me detengo a escuchar la canción. Y la canción que estaba sonando era la que dice, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos.
En ese momento yo venía, ¿verdad? Me mantenía siempre reclamándole a Dios. Y recuerdo que estaba en el patio y en ese momento le estaba reclamando a Dios y le decía, tú podías hacer las cosas diferentes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Clamé a ti y no me respondiste. Y llego al televisor y está diciendo, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. Empiezo a escuchar la música y decía dentro de mí, no es verdad, no es verdad, Él no sabe lo que hace. Él me dejó, Él me abandonó a mí en mi momento más difícil. Pero ahí escucho una voz, realmente escucho la voz de Dios que empieza a hablarme y me dice, lo hice por ti. Y me decía, Él era salvo y tú no. Recuerdo que yo le decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y él me decía, Él era salvo y tú no. Él era salvo y tú no. Eran las palabras que sonaban en mi cabeza muy fuerte. Me decía, él era salvo y tú no. Recuerdo que me desplomé, caí al piso. Caí al piso, empiezo a llorar y no sabía qué hacer. Y esas palabras seguían en mi mente. Él era salvo y tú no, lo hice por ti. Recuerdo que le reclamaba y le decía, había otra manera, tú podías haberlo hecho de otra manera. Porque si tú sabes lo que hace, si tú dices que sabe lo que hace y conoce los tiempos, podía haberlo hecho de otra manera. Y me decía, te llamé un montón de veces. Recuerdo que me decía, te llamé 1000 veces y no me hiciste caso. Y volví y me decía, Él era salvo y tú no, lo hice por ti. En ese momento entendí que la razón de todo lo que pasamos había sido por amor a mí. Por amor a mí. Todo lo que Él hizo fue por amor. Yo no podía entenderlo en ese momento. Recuerdo que estuve, no sé cuánto tiempo estuve tirado en el piso llorando. Sé que pasaron horas y yo lloraba todavía y Él me seguía diciendo, lo hice por ti, lo hice por amor. Esto me deja saber, desde ese momento yo, cuando me levanté de ahí, le dije, ¿sabes qué, Señor? No voy a reclamarte más algo que ya tú me contestaste. Desde ese día empecé a vivir sí con mi dolor, porque el dolor nunca se va a ir. Yo quiero que sepan que se vale llorar, que un hombre puede llorar, porque yo reprimí muchas veces mi llanto para cuidar a mi esposa, pero sí podemos llorar, sí podemos derramarnos en la presencia de Dios y llorar nuestro dolor. Nunca va a desaparecer. Todavía hoy van 14 años de ese suceso. Y el dolor sigue ahí presente. Las fechas importantes, su cumpleaños, el día de su fallecimiento, son días muy dolorosos. Pero aprendí a no reclamarle a Dios. Aprendí que ya no podía discutir por algo que ya Él me había contestado. Ya tenía la respuesta a mi incertidumbre. ¿Qué te quiero decir? Que no esperes venir a los pies de Cristo llorando como vine yo. Él me dijo muchas veces, te llamé de diferentes maneras y no me respondiste, no me hiciste caso. Y yo me tocó venir llorando, me tocó el proceso de llorar para poder llegar hacia sus pies. En ese tiempo no lo entendía y todavía siempre decía, pues había otra razón, pero Él conoce los tiempos, Él sabe lo que hace y Él sabía que si no me traía de esa manera yo no iba a llegar. Así que no esperes venir llorando, sino que escucha la voz de Dios a tiempo para que ¿verdad? Puedas disfrutar de sus maravillas y sus bendiciones. Yo creo que al día de hoy Dios nos ha bendecido con una familia hermosa. Pasamos un proceso muy doloroso, pero Dios nos bendijo con 2 hijos que están aquí a nuestro lado. Axel y Shirley, Axel y para Shirley que lo vea el público. están aquí. Axel me dijo, te entrego un Salomón. Recuerdo que esa palabra la recibí aún después de esta bendición que le dije a Dios, me quitaste mi primogénito, como le hiciste a David. Y Dios así me dijo, pero te entrego un Salomón, no te dejo sola. Luego nace Shirley, realmente mujer
familia que esté pasando por este proceso, mi gran consejo es que te refugie en Dios, que lo vea a Él no como el que hizo eso, sino como el que te puede sacar por el proceso y por el dolor que tú estás pensando. Dios no está ajeno a lo que sucede, a los dolores, al contrario, Él está ahí y su deseo es levantarte, rescatarte, darte vida y que tú seas feliz. Yo decidí levantarme, confiar en Dios y saber que Él siempre tiene un plan. Siempre Él desea la felicidad para nosotros. Así que me refugié en Él y le doy gracias a Dios que me permitió que yo tomara una buena decisión, que era Él. Por eso hoy día está Axel y está mi amada Shirley. Quiero que en verdad puedan entender que Jesús está en la mejor deseo, en la mejor disposición de que continuemos confiando en Él, no importa las circunstancias, no importa lo que pasemos o vayamos a pasar. Dios está ahí y Él simplemente desea que nos agarremos de sus manos y sigamos caminando con Él. Dios le bendiga y Dios le guarde. Yo, para terminar, tengo que decirles que los procesos van a ser difíciles, siempre van a ser difíciles, pero yo aprendí que Él no iba a permitir que yo pasara algo que Él no hubiera hecho primero. Siempre entendí, reclamé porque Él lo había hecho, pero al pasar el tiempo entendí que Él había dado primero un hijo por nosotros. Entonces yo dije, mi dolor no es ajeno a Él, porque ya Él pasó por lo mismo. Él entregó, Él vio a un hijo morir por amor. Y entendí que lo que hizo conmigo era por amor a mí. Una vida se fue, pero una vida que ya era de salvación, pero la mía todavía no. Así que yo todavía lucho, no somos perfectos. No pretenda ser perfecto, porque Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que proseguimos. No somos perfectos, pero tenemos la oportunidad de seguir luchando y seguir agarrándonos de Dios cada día. Por eso yo te digo, hombre que me escucha, se vale llorar, se vale caer, pero también tiene que haber un momento donde tú mires al cielo y te levantes y te agarres del único que te puede salvar y te puede sacar de una situación tan difícil, que fue nuestro Dios. Y como a Job lo bendijo y le entregó más de lo que tenía, a nosotros nos dio más de lo que teníamos, porque nos dio 2 hijos hermosos y una familia hermosa. Gracias por estar con nosotros y les bendecimos. Bendiciones.